Vamos a charlar ya con nuestra próxima invitada que hemos presentado al principio del programa y que se llama Vanessa Felip. Vanessa Felip es, hace poquito ha sido nombrada presidenta de Cosital Valencia, el colegio que reúne a secretarios, interventores y tesoreros de la administración local. Y para hablar de ello, para hablar de lo que significan estos conceptos Cosital, los habilitados nacionales, para ubicarnos un poco en una terminología que a lo mejor muchos desconocemos, pues nada mejor que la presidenta de este colegio que esté con nosotros, Vanessa Felip. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. Enhorabuena por tu nombramiento hace poco más de 2 meses como presidenta de Cosital. Muchas gracias. Y vamos a hablar de a lo que os dedicáis como colegio, evidentemente, a unir fuerzas y proteger a todos vuestros asociados. Hablamos de secretarios, de interventores y de tesoreros. ¿Tú crees que son figuras conocidas por los ciudadanos? No, la verdad es que creo que no, que somos los grandes desconocidos y por desgracia solo se habla de nosotros o no solo, pero sí que en muchas ocasiones cuando surgen problemas en los ayuntamientos o hay casos de corrupción, entonces es un poco cuando empiezan a sonar estas figuras. Nosotros somos funcionarios de carrera, evidentemente, nos selecciona el Estado, pero desempeñamos nuestro trabajo en ayuntamientos y otras entidades locales. Entonces tenemos una vinculación, evidentemente, con los ayuntamientos en los que trabajamos. Desempeñamos una función técnica que, para que la gente lo entienda, nosotros tratamos de encauzar los objetivos políticos, es decir, lo que el político quiere realizar, nosotros tratamos de encauzarlo por la vía legal. Es decir, establecer el procedimiento o articular el procedimiento para que eso sea posible. Vamos a hacer una cancha de tenis para los chavales. Muy bien, señor alcalde. Muy bien, pero vamos a ver, esto hay que hacerlo así. Hay que convocar un concurso público. Tiene que pasar el trámite, se hace publicar, tal. O sea, no se hace todo tan fácil. Claro, y en este caso, por ejemplo, mucha gente piensa que un secretario es el que atiende las llamadas y toma notas del alcalde. Un secretario es una figura esencial en un ayuntamiento. Sí, desde luego. A ver, es cierto que a mí me han pasado muchas veces las llamadas de alcaldía porque han preguntado por el secretario y los propios funcionarios del ayuntamiento, pues bueno, pues me han pasado. No, es que preguntan por el secretario y te has encontrado, pues bueno, intentando cerrar la agenda del alcalde, que a veces, pues bien, si hay que hacerlo se hace, pero desde luego no es nuestra función. Porque tú eres secretaria de ¿qué ayuntamiento? Sí, yo soy secretaria de la Alcudia. Es un ayuntamiento de categoría superior. Y bueno, por tanto, he tenido que pasar al menos 2 procesos selectivos para estar ahí, con una titulación superior, unos conocimientos acreditados, como comentabas, son puestos necesarios, de carácter necesario. Entonces, bueno, con unas funciones reservadas, que básicamente son de asesoramiento legal preceptivo y fe pública, en el caso de los secretarios. El resto habilitados también son puestos necesarios, tanto la intervención como la tesorería. Lo que pasa es que en función de la población del municipio y el presupuesto u otras características nos vamos a encontrar con diferentes tipologías de entidades y por tanto hay ayuntamientos en los que solo hay un habilitado y hay otros en los que hay 3 o incluso más, porque puede haber luego puestos de colaboración, vicesecretarios, viceinterventores. A ver, porque secretarios, interventores y tesoreros más o menos nos suenan a todos, pero ya lo de habilitados, sí, bueno, eso ya escapa a la comprensión del ciudadano de la calle. ¿Qué son habilitados? Claro, nosotros, los secretarios, interventores y tesoreros, somos habilitados de carácter nacional. Somos funcionarios con habilitación de carácter nacional, que es la denominación que recibimos. Podemos realizar nuestras funciones en todo el Estado, pero, de hecho, como he dicho, nos selecciona el Estado y bueno, y por eso somos habilitados de carácter nacional. ¿Y qué diferencia hay entre secretario, interventor y tesorero? Hay muchas diferencias, es decir, en realidad no tenemos tanto que ver, es que son oposiciones de hecho diferentes. Los secretarios llevamos más como ya he dicho, el asesoramiento legal preceptivo y la fe pública. Estamos asesorando sobre pues jurídicamente la normativa aplicable en los distintos procedimientos, cómo se deben realizar las cosas dentro de los ayuntamientos. Y luego los interventores también están llevando a cabo un asesoramiento, sobre todo más un control económico de la gestión del político y por tanto van a controlar básicamente, lo estoy diciendo así en líneas muy generales, todo acto de contenido económico, es decir, el control del gasto público. De hecho, sí, que no es poco. Por eso dices tú que desgraciadamente siempre aparecéis en noticias de sucesos, de casos de corrupción, cuando normalmente lo que hacen es no haceros caso. Claro, de hecho nuestras funciones están muy vinculadas a una gestión eficiente de los recursos públicos, por tanto del dinero de los ciudadanos. Claro.
y finalmente los tesoreros. Bueno, sí, los tesoreros llevan a cabo, también intervienen en el tema de recaudación de ingresos y disponibilidades de tesorería, controlan que se lleven a cabo los pagos en los plazos correspondientes, para también, que los ciudadanos tengan la garantía de cobrar y las facturas correspondientes en plazo y forma. Y todos estos puestos necesarios para el funcionamiento de la administración local, para el funcionamiento de cualquier ayuntamiento, ¿están ocupados por habilitados, por profesionales, funcionarios que habéis sacado de la oposición, o no siempre es así? No. De hecho, el tema de las tesorerías es que es una cuestión bastante peculiar, porque tradicionalmente ha existido la figura de la dispensa, y esto es que es muy técnico, ¿no? Entonces, en muchos ayuntamientos, incluso en ayuntamientos con una población y un presupuesto de cierta entidad, pues tenían dispensa, y por tanto estas funciones de tesorería se llevaban a cabo por funcionarios de la casa y no necesariamente técnicos. Pero la realidad de ahora es un poco distinta, así que de hecho sí que se está imponiendo ya la figura del habilitado en el ámbito de las tesorerías. Y lo que pasa es que es cierto que la propia normativa que nos regula establece como una posibilidad que debería ser excepcional, que por desgracia luego permite que haya funcionarios que, sin tener la titulación específica ni haber superado las pruebas que se nos exigen a nosotros, pues igual ni siquiera parecidas, pues pueden estar durante años como secretario interventor actal, desempeñando funciones reservadas. Esa es nuestra realidad, y eso la ley lo permite. Lo permite porque solo habla de funcionario capacitado. Lo que pasa es que, capacitado, yo no me atrevería... Para algo se hace una oposición, para demostrar esa capacitación. Por eso digo que realmente la norma de por sí pues es complicado aplicarla. Yo lo veo complicado. Si nos ponemos a pensar un poco en ello, es difícil de justificar. Yo creo que eso se establece con la finalidad de que no se paralice la actividad municipal ante ausencias temporales de secretarios, interventores, tesoreros. Pero, yo entiendo que es complicado poder garantizar estas funciones, o sea, el desempeño de estas funciones con toda la profesionalidad que se exige, a no ser que haya otro habilitado de la subescala o que... Es decir, dentro del mismo ayuntamiento. Es decir, que tengas un interventor y un viceinterventor, o que tengas un secretario y un vicesecretario. En esos casos, posiblemente, seguro que esté garantizado el ejercicio profesional de esas funciones. Como decimos, una figura fundamental. Estamos hablando, por ejemplo, de los secretarios, lo comentábamos antes, cuando hay elecciones y llega gana un partido y asume la alcaldía, pues una persona que nunca ha tenido trato con la administración, nunca ha estado al frente de una administración tan importante como un ayuntamiento, pues realmente se tiene que sentir perdido los primeros días, sí. y tampoco tiene por qué conocerse toda la legislación, todos los reglamentos, toda la normativa que rige la administración local. Para eso está el secretario. Por eso son figuras que esenciales en los ayuntamientos, sin los cuales un ayuntamiento no podría funcionar. Claro. Efectivamente, es decir, hay otros técnicos que también, por supuesto, son fundamentales en los ayuntamientos, pero nosotros somos los que, cuando un alcalde, como estabas comentando, una alcaldesa toma posesión del cargo, pues estamos ahí para orientarles, para asesorarles, para explicarles un poco el funcionamiento del ayuntamiento. Hay políticos muy veteranos que conocen muy bien el sistema, pero hay muchos otros. Yo he trabajado con políticos con alcaldes que nunca se habían dedicado a la política. Entonces ahí sí que tienes que hacer una labor de orientación, de saber enfocar las cosas y también tener, yo también entono el mea culpa, también tenemos que tener cierta empatía con los políticos. Nosotros estamos ahí no solo para controlar o para orientar la actuación del político, sino también pues debemos ponernos también en su lugar para poder dar mejor solución a los problemas, porque ellos están muy cerca del ciudadano, porque ellos todo lo que son procedimientos muchas veces, igual que el ciudadano, lo viven como una excesiva burocracia, y yo siempre digo que la burocracia lo que hace es permitir que el ciudadano esté tranquilo de que se están cumpliendo los principios básicos que rigen toda actuación de la administración pública, la igualdad, la transparencia,
Es decir, todos los principios básicos, la publicidad, la concurrencia, porque si no, estamos perdidos. No deja de ser una situación curiosa la que se produce en esos casos, que imagino que habrá generado pues más de un conflicto, más de una anécdota incluso, de alcaldes que llegan por primera vez a un ayuntamiento, que no conocen su funcionamiento, y ya va a depender también de si el alcalde se deja asesorar o se piensa que como ha ganado aquí mando yo y la ley la hago yo. Y no siempre, supongo que la mayoría de las veces será fácil ese acercamiento del alcalde y secretario, pero no siempre tiene por qué ser así, ¿no? Sí, a ver, yo es que personalmente he tenido bastante suerte porque en mis relaciones con los alcaldes pues han sido relaciones cordiales. Es cierto que a veces pues el hecho, sobre todo cuando hay un cambio político, el hecho que hayas trabajado con un grupo municipal de un partido diferente, pues puede hacer que el que llega nuevo, digamos, el alcalde que toma posesión diga, tenga cierta desconfianza, pero no pasa nada. Es decir, esto con un trabajo, con un buen trabajo, un puesto técnico, ¿no? Claro, evidentemente, si el secretario hace un buen trabajo y si plantea las cosas como esto, en principio no tiene que crearnos problemas. Luego, claro, las personas pues, son personas, es decir, cada uno es como es, pero yo personalmente sí que es verdad que cuando ha habido alguna falta de confianza, esta se ha paliado rápidamente porque, bueno, se ha visto que nuestra función es la que es, esté quien esté. Pero la realidad es la realidad y la realidad nos indica que en muchas ocasiones ha habido alcaldes que han llegado con siniestras intenciones al cargo, de madre mía, me lo voy a llevar o nos lo vamos a llevar, y se encuentran con que el secretario les está poniendo objeciones a prácticas que bordean o escapan a la ley. En ese caso hay un conflicto. Y de hecho tenemos conflictos. De hecho el colegio ha actuado en algunos conflictos en los que los secretarios, interventores se han encontrado, tesoros igual menos, pero también en los que un compañero se ha encontrado en una situación muy delicada porque como el secretario nos está poniendo problemas, pues vamos a hacer todo lo posible para que el secretario se vaya y así no nos complique la vida. Y la verdad es que se utilizan artimañas que a veces son muy desagradables. Porque legalmente nos pueden despedir. No, ya le gustaría a algún alcalde decir, me quito a este de encima que no me deja hacer lo que yo quiero. Yo creo que la ley en eso es muy acertada. Por algo somos funcionarios, pero no solo nosotros, todos los funcionarios. Por algo es tan importante que nos dejen cubrir los puestos de trabajo con funcionarios de carrera, claro. Porque eso es la garantía de imparcialidad, independencia en el ejercicio de nuestro puesto de trabajo. Yo conozco interinos muy profesionales, pero el interino es interino, entonces no podemos pretender que no es suficiente garantía. Claro. Es que no tiene la garantía de continuidad en el puesto de trabajo, entonces precisamente por eso es tan importante que... Porque esos alcaldes que quieren saltarse la ley, ¿qué artimañas utilizan para deshacerse un secretario? Pues bueno, a ver, nosotros hemos vivido pues desde reducciones de retribuciones de formas poco o nada justificada o pues apartarlo, es decir, hay muchos métodos. Ponerle en un despacho aparte o quitarle, por ejemplo, al personal. En un despacho aparte me refiero en un edificio diferente, sí. O pues quitarle a los administrativos, quiero decir, poner a los administrativos que están en el departamento correspondiente en otro departamento diferente. Hacer la vida imposible. Hay muchas vías, por desgracia, hay muchas vías para hacer que una persona se sienta incómoda, un funcionario, un habilitado o cualquier funcionario se sienta incómodo. También es verdad que a mí no me gustaría estar a malas con un secretario ni con un interventor, porque al final nuestra normativa no exige unos conocimientos mínimos a un político para serlo, con lo cual está en manos de los funcionarios que le están asesorando. Y de hecho yo siempre digo a mis alcaldes, puede que yo no os diga siempre lo que queréis oír, pero conmigo tenéis las espaldas cubiertas. Igual con otro funcionario que no están ellos consideran estricto, simplemente que no está abogando por el cumplimiento de la legalidad, vosotros tampoco estáis tan cubiertos como pensáis. Y luego cuando surgen los problemas nos salpican a todos. Porque la firma, al visto bueno de un secretario, a cualquier acto administrativo de un ayuntamiento, avala la legalidad del mismo. Claro, a no ser que haya un informe previo, disconforme, en el que se ponga de manifiesto el carácter, la imposibilidad de llevar a cabo legalmente el acto en cuestión. Uh-huh. Pero sí.
Claro. Por eso es tan importante la figura del secretario. Ahora, en tu función de presidenta de Cosital Valencia, Vanessa, ¿cuáles son los principales retos que tienes que abordar? Bueno, hay una cuestión que me preocupa mucho por lo que estamos comentando, y es la que ya ha salido aquí a colación sobre el tema de los accidentales. Yo creo que tenemos que intentar luchar porque eso sea excepcional. Y sobre todo, dentro de la excepcionalidad, yo creo que se exige un cambio normativo que permita que cuando un secretario, un interventor, un tesorero no están porque están de baja por enfermedad o por cualquier otra circunstancia de vacaciones, haya un adecuado desarrollo de esas funciones reservadas que no puede hacer cualquiera. Y al final la ley parece que deje ver que cualquiera, y además habla de capacitado, es que no tiene ningún sentido. Es decir, yo creo que eso es una labor esencial, a mí me lo parece. También el tema de los nombramientos, cuando superamos el proceso selectivo, tenemos que esperar meses para que salga el siguiente concurso en el que nos dan un puesto definitivo, digamos, porque nosotros aprobamos, la plaza la tenemos, pero el puesto, hasta que no sale el concurso, no nos lo adjudican. ¿Qué pasa? Que durante esos meses solemos pedir un nombramiento provisional. Pues bueno, tal vez no debería ser el secretario, el interventor, el que tuviera que estar buscando un pueblo vacante para ver si van a querer. Todos estos problemas nos los encontramos. Entonces, a mí me gustaría que hubiese algún procedimiento establecido, de forma que cuando uno aprueba y hasta que le den la plaza definitiva, bueno, pues que te den un provisional, que te den el que toque por orden de nota o por lo que proceda. Porque si no, parece que ya somos como enemigos desde el principio. O sea, el sistema ya nos está dividiendo, porque es un poco como, yo pido esto, pues no, pues yo es decir, sí. No, que haya un procedimiento que se dé por orden de nota, por orden de lo que sea, y que se nos asignen los puestos a quien quiera trabajar antes de esperarse al concurso. Es que a veces pasa medio año. Entonces, claro. ¿Hay mucha gente esperando plaza actualmente? No, la verdad es que según hablé recientemente con la Dirección General, y parece que los que habían aprobado recientemente ya estaban todos en los puestos de trabajo correspondientes. Pero es verdad que el sistema hace que, para agilizar el procedimiento, tú vayas a hablar con el alcalde para decirle, mira, que voy a pedir que es que quiero venir aquí a trabajar. Entonces, todo eso, pues yo creo que no es del todo, a mí no hay que mejorarlo. No me gusta, o sea, ir a decirle a un alcalde, yo voy a venir aquí a riesgo de que te diga, pues es que yo en verdad prefiero que no vengas, cuando tengo derecho, y mejor derecho que el que está. Pues yo creo que no hay que dar esa opción. Claro. El hecho de que estén todas las plazas ocupadas quiere decir que es una profesión... Todas las plazas ocupadas no están, perdón. Quiero decir, todos los que han aprobado tienen puesto. Tienen puesto. No es lo mismo. ¿Y quedan plazas por ocupar? Sí, quedan puestos por ocupar por circunstancias diversas, algunos por ubicación geográfica, otros por cuestión de retribuciones, porque es que nuestras retribuciones tampoco están fijadas por población o presupuesto o en función de características determinadas, sino que las fija, las básicas sí, pero las retribuciones complementarias las fija el propio ayuntamiento. Entonces eso es otro arma que a veces pues bueno, permite que haya puestos que tradicionalmente no se cubren. Luego yo creo que es que hacen falta más habilitados. Para cubrir esos puestos y para evitar que haya gente que no está que va, decir, oye, aquí hay trabajo casi seguro, pero la oposición no debe ser fácil. No es fácil, pero bueno, pero si tienes ganas y lo tienes claro, no es fácil, porque hay que superar un oral con un tiempo que tienes que cumplir, luego hay que superar un escrito, luego hay que superar un práctico. Bueno, en el momento en el que yo me presenté era primero el escrito, luego el oral, luego el práctico. Ahora mismo no estoy segura de que sea, no sé si es primero el oral, pero bueno, al final son una serie de pruebas selectivas que son duras. A ver, no son igual las más duras que existen, pero son duras. Bueno, tienes que acreditar, es un puesto muy importante. Sí, no creo que nadie apruebe sin estar lo suficientemente preparado, es muy complicado. Desde luego que sí. Bueno, ya conocemos mejor lo que son los secretarios, los interventores, los tesoreros y sobre todo los habilitados, es el término que ¿qué es eso? Bueno, pues hoy lo hemos conocido de la mano de la nueva presidenta de Cosital Valencia, Vanessa Felipe. Vanessa, muchísimas gracias por venir a contárnoslo. A vosotros, que te vaya muy bien. Por invitarnos, muchas gracias. Saludos, hasta luego. Saludos.